aquí para hablar de los momentos y de lo difícil que es el diagnóstico y el tratamiento cuando uno tiene una enfermedad renal. Y para eso hemos traído a Sara, que va a compartir con nosotros tanto su experiencia como sus aprendizajes. Sí, Sara fue paciente mía hace ya muchos años y hemos vivido juntas muchas experiencias, ¿verdad? Y queríamos que nos contara, sobre todo, vamos a empezar con cuando te diagnosticaron la enfermedad renal. ¿Qué sentimientos tuviste? ¿Cómo reaccionaste? Primero no me lo creí, no me parecía aquello lógico lo que estaba pasando porque fue de un día para otro, no, como le llamáis vosotros, la enfermedad silenciosa dio la cara ya en el último momento y hubo un estado de negación. Esto no me está pasando, se han equivocado. Era lo que se han equivocado, era la sensación y lo que yo me repetía, no había una negación completa. Claro, y cuando tú te niegas, ¿qué es lo que haces? ¿Te cuidas, no te cuidas, sigues la misma vida que antes? No, sigo la misma vida de antes, claro. O sea, ¿no hiciste nada por intentar frenar la enfermedad? No, porque no le di crédito. Yo me diagnostican, me llaman un sábado por la mañana, no voy, llego el lunes y me dicen lo que hay y le digo que voy al aseo y no volví. Me fui al aseo del hospital y ya no volví hasta que tuve que entrar por urgencia con un fallo renal pues muy malita. Fijaros, en ocasiones la enfermedad te pilla tan desprevenido. No tiene nada que ver con lo que tú esperas en la vida ni con lo que has pensado hacer, con lo cual ese impacto te lleva, en tu caso de forma muy marcada, a irte e ignorar que tienes una enfermedad seria e importante. Yo pensaba que si no lo miraba, si no miraba el diagnóstico, si no me lo llevaba, no me estaba pasando. Eso estaba en mi cabeza. ¿Qué te hubiera ayudado ahí a hacerlo de otra forma? Pues en ese momento no lo sé, supongo que a lo mejor haber tenido una introducción, no de repente te funciona mal el riñón, tienes que ingresar, porque no hubo una introducción, no te dan como primero compañero, sino que fue de sopetón, ¿no? Supongo que a lo mejor el haber en Vigidor explicando paso a paso qué es lo que sucedía para decirme luego el resultado y qué es lo que tenía que hacer hubiera sido más orgánico. Aunque no sé yo cómo hubiera reaccionado, no lo sé. No. Lola, como profesionales, ¿qué podríamos hacer ahí? Hombre, yo lo que dice, a ver, cuando llega y te encuentras la enfermedad renal de golpe, pues es verdad que va a haber un impacto. Lo digamos como lo digamos. Sí. Sí que es verdad que quizá lo primero era explorar cómo tú te encontrabas, es decir, explorar ese miedo, que muchas veces es verdad que hablamos a bocajarro y no nos damos cuenta de cómo está la persona que tenemos delante. ¿Y cuál es su momento? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa además de la enfermedad? Las personas son un todo y tienen muchas características. ¿Qué te pasaba? O sea, porque seguro que es que había cosas, proyectos, que de repente se quedaban ahí como en stand-by. Hombre, estaba en el mejor momento de la carrera que yo había elegido. Fíjate. Estaba pues, en lo mejor. Y es una carrera que no era, una vida no compatible con una enfermedad renal y con lo que me explicaron que me venía después, o con lo que fui yo, porque claro, luego te vas a internet y buscas, ¿no? ¿Qué es la enfermedad renal? Yo no sabía lo que era la enfermedad renal. Y bueno, pues fue como decir, no, esto no puede ser. Y lo aparqué y seguí con mi vida. Hasta que saliste huyendo, hasta que te encontraste, ¡pumba! Que ya no me podía levantar. Y ahí fue cuando llegaste a urgencias. Sí, a urgencias y de urgencia un mes en diálisis, vaya, no. Es decir, ya empieza diálisis, que eso fue un shock importante, ¿no? Tuviste como dos etapas, la del ingreso y luego cuando ya te llevan al centro de diálisis. El ingreso a mí me dicen que la diálisis no es inmediata, que eso va a tardar meses, que no... Y no te explican tampoco lo que es como... Y bueno, no sucedió así, a los 20 días tuve que entrar en diálisis. Entonces ahí hubo como también una falta de información, ¿no? Que a lo mejor no se reflejaban en las analíticas o querían ser muy optimistas, no lo sé. Y luego empezaste con catéter y tenías una fístula. Esto me acuerdo bien. Sí, me le hicieron las dos cosas a la vez, en 2 días diferentes. A ver, ¿cómo viviste esto de las fístulas, los catéteres, los pinchazos? Lo del catéter muy mal, muy mal. Bueno, por mi profesión, la imagen para mí era muy importante. Lo sigue siendo, pero en aquel momento lo era mucho más. Y yo no lo veía como
no sé, para mí me recordaba en todo el momento, cada vez que me miraba al espejo, que estaba enferma. Y yo no quería estar enferma. Y yo no me reconocía como una persona enferma. Entonces era como un sufrimiento constante que no se supo entender. ¿No? ¿Qué? Era como un recordatorio constante. Un recordatorio constante y sí, me causaba mucho dolor. Y aparte no podías tampoco ni ducharte. Ni ir a la playa, ni sobre todo hacer deporte, porque yo siempre he sido muy deportista. Y era, mira, a mí no me toques, porque es así, es una vida, te limita mucho, es muy incapacitante, claro, el catéter. Y la fístula pues tenía que madurar. La fístula tenía que madurar. Bueno, en tu caso el catéter influyó todavía en más limitantes, sí, pero sí que hay que poner encima de la mesa que estar en diálisis tiene limitaciones y restricciones. Todas las no solamente la de imagen, que para ti además era muy importante. ¿Eso te influyó en cómo te relacionabas? A ver, lo primero para mí era esconder que eso estaba pasando. Yo me aislé, me terminé aislando, porque la vida social, a ver, en España, no sé en el resto de países, pero sobre todo aquí, tenemos un país que nos relacionamos encima de la mesa. Todo se hace comiendo, todo se hace bebiendo, somos un país muy social. Y mi profesión era muy social. Entonces, la diálisis te lo limita todo, no puedes comer, no puedes beber. Y lo primero que hice yo fue, pues eso, aislarme, las restricciones, y que no solamente son las 4 horitas de diálisis, luego te cuesta un día recuperarte, es complicado. Hoy en día también esto ha cambiado, porque sí, ya no hay tantas restricciones, también individualizamos el tratamiento y esas restricciones, en tu caso, es verdad que, por ejemplo, lo del peso lo manejabas regularcillo, fatal, te costaba muchísimo, lo que más era el beber. Sí, porque a mí, en el momento que me decían no puedes beber, yo tenía más sed. Exactamente. A lo mejor lo que teníamos que decirte es qué tenías que hacer para no beber tanto o cómo... O qué podía beber en vez de no bebas, sino qué puedes beber. ¿No? A lo mejor, yo creo que es otro enfoque. Tengo que decirte que en este momento también eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Sí, y lo que trabajamos es más cuánto y cómo beber, claro, que no puedes beber. Efectivamente tienes razón en que no puedes beber, ya directamente te da sed. Sí, es que no puedes beber y estás todo el día pensando en quiero agua. Claro. Una cosa, Sara, ¿qué recomendarías tú a las personas que entran en diálisis? ¿Qué podemos sacar de tu experiencia para que otra persona lo pueda hacer mejor? Pedir ayuda psicológica, súper importante. Mostrar la vulnerabilidad que tienes en ese momento a los profesionales que te están tratando, porque a veces ellos no saben el sufrimiento que puede haber por dentro. Muchas veces encubrimos este sufrimiento con una bordería, a lo mejor. Sí, con un poquito de hostilidad. Sí, ¿verdad? totalmente, con el yo estoy por encima, no, yo sé más, y eso es lo que hay detrás, es un miedo tremendo. Hay doctores como Lola, que supo verlo, pero hay otros doctores que lo que piensas es que te estás encarando, y no, estás muerta de miedo. Y pedir ayuda es súper importante, escuchar, cuando ya te han ganado algo, alguien ha ganado tu confianza y te ha escuchado, también escuchar, porque puedes aprender, te pueden enseñar a sobrellevar mejor y a encontrar la solución para salir de eso. Has dicho antes una cosa muy, muy importante, y es que tienes que recibir información. Mucha. Tienes que recibir información, y esa información tiene que ser cierta, tiene que ser cercana. No puede ser, no te pueden dar sobreestimaciones a lo positivo cuando tú luego te vas a encontrar algo que no tiene nada que ver. Claro. Creo que aquí lo importante es crear un clima de diálogo, de confianza. Y de confianza. Yo creo que... Y es una relación que empieza siendo conflictiva. Nos encontramos una persona que se pone borde, sí, ¿no? Y tú tienes que ver detrás de ese enfado, de esa... quererse ir, de montar... de negación, de decir que yo no quiero estar aquí. Claro. Si tú reconoces el miedo como profesional, no te armas contra él y sigues yendo y no evitas a esa persona, sino que vas un día, vas otro... La coges por la escalera, la subes otra vez. La coges de la oreja, la subes otra vez. No te pincha tranquila que te pincha el otro. Tranquila, y vas un poco acompañando, yo creo. Sí, la hemodiálisis es una oportunidad, porque como es un tratamiento que incluso en el caso del trasplante tiene una duración variable, pues nos permite eso. A veces cuando las personas están muy hostiles,
darles tiempo, acompañarles. El y tiempo es facilita. importante, Sí. porque en los primeros tiempos, he visto, cuando he pasado por diálisis, he visto muchas personas que se sienten que no tienen por qué estar allí. Es que yo orino, yo también lo decía, es que yo orino porque estoy aquí. Tú lo decías Todo el rato, y creo que hice hacer millones de pruebas para ver si yo realmente tenía una enfermedad renal, porque no me lo llegaba a creer, y tardé un año en reconocer que yo tenía una enfermedad renal, estando en diálisis. Y luego hay un momento en el que todavía no tienes esto superado y se quiere marchar a la India. Porque era tu proyecto, ¿verdad? Sí, no sé, de repente se me metió en la cabeza que me iba a ir a India, porque como yo orinaba no estaba enferma y me podía ir, y me saqué el billete para irme a la India. Y se dio la casualidad que me llamaron para el trasplante un día antes, y después de llamar 4 o 5 veces al hospital que sí, que no, que sí, que no, cogí el avión y me fui a India. Un riesgo, ¿eh? Sí, un mes y medio, un mes y pico. ¿Qué había en tu cabeza para hacer esto? Demostrar que estaba bien, y la otra, que si no estaba bien prefería morirme, no sé por qué. ¿Seguías en la negación? En la negación. ¿Y cuándo retomaste la conciencia? Allí. Al ver, hubo un momento, bueno, primero porque la doctora estuvo llamándome, sé que invirtió mucho tiempo en mí, cada noche recibía un WhatsApp por la diferencia horaria, coge un vuelo y vente, coge un vuelo y vente, y ya a los 20 días de estar allí, 25 días, empecé a necesitar la diálisis, bastante aguanté, y vi las dificultades que había en otros países para poder acceder a un tratamiento. Me sentí egoísta, como una doctora estaba intentando que yo saliera adelante y enfermos que querían vivir, ¿no? Y le hice caso, adelanté el billete una semana y volví. Fíjate, estás diciendo una cosa muy importante. Primero, no te encontrabas físicamente bien. No, ya no. 2, los recursos de allí no eran lo mejor. No. Y te sentías acompañado. Por ella, Doctora, sí. qué bueno. Bueno, pues aprendimos todos de aquello. Sí. Sí, pero vamos, ella se empeñó en que yo tenía que vivir y lo consiguió. Vale, Bueno, y tú también te empeñaste. Yo creo que fuisteis juntas, sí, ¿no? pero yo creo Fue que ese la interés, unión. ella me hizo ver que yo estaba en un sitio donde había unas posibilidades, y al ver la realidad que había allí en India, me hizo tomar conciencia, decir... Yo creo que uno de los aprendizajes importantes de esto es que las personas no siempre somos iguales, que tenemos distintos momentos, que necesitamos tiempo. Y los profesionales tenemos que adaptarnos también a esos tiempos, ir acompañando, ir ayudando a que eso vaya siendo de otra manera. Claro que sí. Cuando decimos que una persona es conflictiva, ¿vale? Tú ves la evolución de Sara, y Sara inicialmente no es que fuera conflictiva, era una relación muy difícil, muy complicada, muy conflictiva, sí que es verdad. Sí. Pero a lo largo del tiempo ha sido todo lo contrario. Es decir, el aprendizaje que ahora podemos sacar de todo lo que ella ha ido viviendo es lo que le pasa a muchísima gente. Entonces, lo que tú le puedas decir a una persona cuando coge la negación o coge el conflicto, como es importante cómo darle la vuelta, ¿no?, a esto. Sí, no actuar desde el miedo, que es muy fácil muy decirlo, pero si tú vas hacia adentro, las acciones que tomamos desde el miedo normalmente no suelen ser acertadas, y la realidad que podemos crear desde el miedo normalmente va a estar equivocada, porque vas a coger salidas que tú crees que son rápidas, pero son erradas. Cuando das un paso atrás, y a mí me costó irme a la India para dar ese paso atrás, y ves tu realidad y la observas desde otro punto de vista que no es el miedo, la realidad que puedes llegar a crear, digamos que es mucho más orgánica, y luego tienes salidas inesperadas que puedes recuperar tu vida. Por ejemplo, el trasplante. El trasplante, En tu al caso. que yo me negaba, pero me fue muy bien. Mira, has dicho cosas muy importantes, por ejemplo, del miedo. El miedo siempre nos lleva a tratar de evitar aquello que nos produce temor. Y tú has dicho una cosa muy importante, y es que si tú estás ahí, vas a encontrar el momento, porque es verdad que los profesionales tampoco podemos sustituir la motivación y el interés de una persona. O sea, tiene que ser juntos que vayamos hacia adelante. Y llegó el trasplante. Cuéntanos. Pues, ¿el primero o el segundo? Bueno, el primero no fue bien, ¿no? Empezó bien, pero hubieron muchos problemas de una estenosis, bueno, hubieron una serie de complicaciones, no se dio, pero luego pude acceder a un segundo, mucho más orgánico, me lo dio mi pareja, es un riñón de donante vivo, y puedo decir que está yendo muy bien.
¿Cómo viviste? Porque esto también es una parte importante. ¿Cómo viviste cuando ya estás trasplantada y luego tienes que volver otra vez a diálisis? Salir vuelves a la casilla de salida, otra vez la negación. ¿Volviste a tener negación? Más que negación, yo quería acabar ahí. Ahí se encargó Iñaki porque se presentó a hacerse las pruebas sin que yo lo supiera. Y cuando me dieron las pruebas, que yo no lo quería coger, yo sentía mucha culpa y decía, ¿cómo le voy a quitar a mi pareja un órgano? Para mí aquello era terrible. Y bueno, el acompañamiento a través de Lola, cógelo, que va a ser para él bien también. Y para él ha sido bien. Sí, porque aparte está hipercuidado, porque tiene una serie de controles que lo tienen al dedillo. De hecho, se le encontraron cosas que no se le hubieran encontrado si no hubiera sido por el trasplante, y se la han solucionado. Sara, yo creo que es humano pensar que alguien te done un órgano, es como que no quieres encontrarte en la posición de recibirlo. Pero si hubiera sido al revés, ¿qué hubieras hecho tú? Hombre, se lo hubiera dado, evidentemente. Entonces, yo quiero que con este mensaje también transmitamos que si nosotros lo haríamos como un gesto de amor, cuando nos lo ofrecen a nosotros, es también un gesto de amor. Sí. Y lo que hay, y es una oportunidad tan buena, Para porque mí ¿cómo estás desde que estás trasplantada? Estoy recuperando mi vida poco a poco, pero la estoy recuperando. Estoy volviendo a la normalidad. Porque claro, hubieron muchos daños colaterales por alguna serie de daños colaterales que hay y salieron cosas por detrás, pero bueno, se van solucionando y poco a poco me siento viva. Estoy aquí. Y una cosa, el trabajo. El trabajo en la enfermedad renal. Es importantísimo mantener actividad y mantener un proyecto de vida. Cuando tu vida se limita a ir a diálisis y te encuentras, tú te sientes que eres una enferma que vas a diálisis, de diálisis a casa, y tu vida gira alrededor de la diálisis, es una mierda. Lo siento, con perdón. Pero es que no, es una patata, no sirve, no tienes ganas de vivir. Recuperas las ganas de vivir cuando tú te encuentras que tienes una salida, que tu vida es algo más que ir a diálisis, tener un proyecto. En la primera fase, la primera vez que estuve en diálisis, tuve la suerte de tener a la doctora Arena, que a Lola, y ella me ayudó a recomponerme, a buscar una salida para después del trasplante. Y esa actividad me llevó... Y durante el tiempo que estuviste en diálisis, siempre que has podido, has mantenido estudio... Todo. Me cambiábamos los turnos para que pudiera ella estudiar y hacer su... Trabajo, ocio, relaciones... Es más, cuando recuperaste la vida, el estilo de vida, empezaste a hacer otras cosas que sí que te permitía la diálisis, fue también cuando empezaste a encontrarte mejor, ¿a que sí? Sí, siempre te encuentras mejor cuando empiezas a tener un proyecto cuando más allá de la vida. enfermedad. Cuando tienes vida. Exacto, porque estar en lo que se dice orgánicamente vivo no tiene nada que ver con vivir. Exactamente. Para mí no tiene nada que ver con vivir. Entonces, esa actividad que te da, los doctores, el centro, te ayude a poder reinsertarte de alguna forma a la sociedad, es fundamental. Y a nivel de mujer... A nivel de mujer... Y estética... Pues al principio fue muy difícil, con el primero pues no tuve muchos problemas. La fístula, yo me acuerdo como ella se encargaba de que aquello no se hiciera un aneurisma, y a los pocos meses yo empecé a sentirme otra vez bien, cuando se me sacó todo el peso, todo, pero no se tiene muy en cuenta por reglas generales, porque te deteriora mucho. Cuando tú coges líquido, aquello se deporta, como tienes una proteinuria, que es algo colateral, el líquido se va por todas partes y bueno, pues no te encuentras tú delante del espejo. Y poquito a poco sí te fuiste encontrando. Sí, totalmente. A los 6 meses contigo, a los 6 meses yo me encontré. Pero conmigo, con todo el equipo. Bueno, sí, claro. Pero el equipo iba de tu mano. Sí. No, pero bueno, es muy claro, juntos. Fue juntos, tenemos que ir juntos. El tema es que sí, es un tenemos equipo. Que ir juntos en la misma dirección. Eso es. Eso es lo bonito, ¿no? Bueno, yo creo que una de las cosas importantes es no poner etiquetas, ¿no?, a las personas con enfermedad renal, y que pueden tener a lo largo de su evolución pues muchísimos aspectos. Sara, por ejemplo, fue paciente mentora, que me iba ayudando con pacientes jóvenes que empezaban diálisis, bueno, que se sentían perdidas, que les costaba relacionarse con otras personas o que se veían su imagen distinta. Es decir, nosotros íbamos... cuando tienes una persona con la que hemos luchado tanto, ¿no?, hemos trabajado tanto,
la lucha ya es en las dos direcciones, la ayuda es en las dos direcciones. Claro. El equipo le ayuda, pero ella ayuda al equipo porque ella forma parte del equipo y ayuda a otros. Ella dijo el otro día, hablando, una cosa muy bonita, que yo me gustaría que dijeras, es que eso es buenísimo. ¿A que sí te acuerdas? Que cuando mantienes una relación de confianza con un profesional, con un doctor, con un médico, que normalmente quieren crear mucha distancia entre el paciente, cuando tú los ves como humanos, cuando los humanizas, no les vas a pedir que hagan magia. Muchas veces los pacientes piden de más al médico porque se han puesto en un plano que no es real. ¿No? Cuando tú tratas de humano a humano, tú le vas a pedir pues, lo que humanamente puedan. Es que no se puede pedir más. Y hay una empatía que se comparte y no hay una exigencia. Y valoras lo que está haciendo esa persona por ti. Bueno, yo de tu experiencia sacaría que tener una enfermedad renal es algo duro, sí, pero que se puede estar bien y salir de esa experiencia con apoyo, con ayuda, que las emociones forman parte del proceso, pero que si aprendemos a ajustarlas, a canalizarlas, eso nos va a facilitar una adaptación. No podemos olvidar que no solo tenemos una enfermedad, sino que la vida es mucho más. Y me ha encantado lo de hasta que no aceptaste realmente la enfermedad, no empezaste a cuidarte y a vivir. Sí, así. Felicidades, Sara, por tu experiencia, por Sí, compartirla. gracias, muchas todo. gracias. Gracias a vosotras, de verdad. Y en lo que pueda ayudar, aquí estoy. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, gracias.